Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de Hume. En este vídeo expongo algunas ideas básicas de la filosofía empirista de Hume. Como se sabe, David Hume nació en 1711 en Edimburgo, Escocia, y murió en 1776. No tuvo una vida excesivamente larga, desafortunadamente, y ya desde joven destacó por su gran inteligencia, por su erudición, y, por ejemplo, fue un historiador importante, además de un gran filósofo. Su obra principal y su obra primera, podríamos decir, es el Tratado de la Naturaleza Humana, que escribió en su juventud y que no tuvo mucho éxito en cuanto a lectores, pero que fue la base de sus otros tratados, de sus otras obras escritas. En él plantea la posibilidad real de una ciencia de la naturaleza humana y considera que el cometido de esta ciencia de la naturaleza humana sería examinar o averiguar la extensión y las fuerzas del entendimiento humano y explicar la naturaleza de las ideas que empleamos y también de las operaciones que realizamos al argumentar, siguiendo sus propias palabras. Ciertamente había un precedente del empirismo en John Locke, que murió en 1704 y nació en 1632 en Inglaterra, y este empirismo de John Locke es desarrollado de otra manera, con características propias, por David Hume. Su otra obra fundamental de Hume es Investigación sobre el entendimiento humano o sobre el conocimiento humano, que la escribió 8 años más tarde y que es como una reelaboración de la primera parte del Tratado de la Naturaleza Humana. Y se centra en el análisis, en la investigación del entendimiento humano y tiene indudablemente un fuerte carácter crítico. Ahí aparece un cierto escepticismo moderado. Podemos decir que el empirismo de Hume se orienta por varios principios, porque está convencido Hume de que la razón no puede nunca diríamos que engendrar por sí sola una idea original, porque todo proviene de los sentidos, de la experiencia. Por lo tanto, este principio empirista está sólidamente reafirmado por el propio Hume y también, por supuesto, por John Locke anteriormente. Otro de los principios del empirismo en relación con el conocimiento humano de Hume es el principio de inmanencia, que significa que nada puede estar presente a la mente sino una imagen o percepción. De hecho, para el mismo Hume, las impresiones son nuestras percepciones más intensas. También afirma Hume el principio de copia o correspondencia, ya que todas nuestras ideas, según él, no son sino copias de nuestras impresiones. La diferencia que hay para Hume entre una impresión y una idea es que la impresión es mucho más fuerte, diríamos, nos afecta mucho más intensamente, y las ideas son como copias débiles de las impresiones. En este sentido, esta es una de las ideas fundamentales en cuanto a la epistemología de Hume, indudablemente. Ciertamente, también él establece un principio de asociación de ideas en su empirismo, que se basa en que las ideas no se encuentran de ninguna manera desconectadas en la mente, sino que están entrelazadas, asociadas, coordinadas, y hay unas leyes de asociación de ideas, como son, por ejemplo, las de semejanza, las de contigüidad y las de causa y efecto. En relación con la teoría del conocimiento de Hume, conviene indicar que él está convencido de que hay un principio evidente de negación de las ideas generales, o lo que es lo mismo, una negación de cualquier tipo de metafísica, de abstracción, de especulación, y en definitiva él afirma un claro nominalismo en la línea de Guillermo de Ockham. Solo existen cosas singulares, solo existen cosas que podemos observar a través de los sentidos, y los universales, las ideas generales, etcétera, son como una ficción, no existen realmente. Lo que existen son cosas concretas, experiencias concretas, etcétera. Y este es otro de los grandes principios, indudablemente, del empirismo, desde un punto de vista epistemológico. También, por supuesto, está la cuestión de lo que se puede denominar relaciones de ideas y cuestiones de hecho, que el propio Hume establece una distinción muy clara entre ambas. Las relaciones de ideas están en relación con la lógica, con la razón,
y las cuestiones fácticas, pues como su propio nombre indica, está en relación con hechos experienciales, observacionales, podríamos decir. En cuanto al problema de la causalidad o el principio de la causalidad, para Hume pues es evidente que las causas y los efectos no pueden descubrirse por la razón, sino únicamente por la experiencia, a diferencia, por ejemplo, de lo que pensó posteriormente el propio Kant, este gran filósofo alemán del siglo XVIII. La costumbre, según Hume, nos induce a la creencia de que volverá a repetirse el mismo acontecimiento. También podríamos hablar de hábito en vez de costumbre y sería lo mismo. Son términos para él más o menos sinónimos. Ciertamente también cabe decir que no podemos, siguiendo el empirismo humeano, tener certeza racional sobre las cuestiones fácticas, sobre las cuestiones de hecho, sino únicamente creencia. Por otra parte, Hume adopta indudablemente un escepticismo pues que podemos llamar moderado, inspirado en el escepticismo de Pirron. Y este escepticismo moderado es la consecuencia o es el resultado de un análisis de nuestras facultades mentales que pues no pueden abarcar todos los conocimientos, lógicamente, porque somos seres finitos, limitados, etc. Y también el propio Hume critica muy duramente pues la metafísica, considerando que es una ilusión, como una creación de conceptos sobre conceptos y que no se basa en la experiencia. Y también, por supuesto, realiza una crítica de la religión, de las supersticiones, etc. Indudablemente, en esta crítica de la metafísica pues aparece pues el análisis de lo que es la idea de sustancia o yo, que para Hume no corresponde a impresión alguna. Por tanto, está convencido de que no hay una idea de la sustancia o del yo, sino únicamente pues que la idea de sustancia o yo es un término sin significación ninguna. Es como la unión de un conjunto de percepciones y ese conjunto de percepciones sería el yo o la sustancia del yo, pero en realidad pues es una forma de explicarlo, pero realmente no hay idea de sustancia o de yo. En cuanto pues a la ética, hay que decir que su ética es una ética no de la razón, no es una ética racional, como por ejemplo la kantiana, no es una ética del deber por el deber, sino que es una ética emotivista que se inspira especialmente en Hutcheson, aunque es una ética original también. Él considera que sentimos que un comportamiento está bien o está mal, lo aprobamos o lo desaprobamos una conducta, y eso es la base del emotivismo, sintiendo y a través de pasiones, de sentimientos, de emociones. Porque él está plenamente convencido, Hume, que conocía muy bien la naturaleza humana, por supuesto, estaba, ya digo, plenamente convencido de que la razón es incapaz de mover al hombre de forma general. Lo que le mueve es la pasión o es el sentimiento, o son las pasiones y los sentimientos. Por tanto, la ética pues de Hume rechaza totalmente la razón y es una ética de las emociones, podríamos decir. Además, Hume denuncia lo que él denomina la falacia naturalista, derivar del ser el deber ser, o lo que es lo mismo, el bien y el mal moral es derivarlo de lo que generalmente hace la gente. Esto sería algo, por supuesto, incoherente y que realmente no responde a lo que debe ser pues, una ética correcta y adecuada, aunque sea una ética emotivista basada en los sentimientos. Por otra parte, la ética de Hume, además de emotivista, es utilitarista, y esto también es aplicable a sus planteamientos políticos, que siguen también pues un cierto utilitarismo en su desarrollo. En esto tiene que ver también, por supuesto, el utilitarismo de su gran amigo Adam Smith, que también era un pensador utilitarista, y bueno, pues hubo un intercambio de ideas, de pensamientos entre Smith y Hume en la línea de la corriente utilitarista también, porque además Hume piensa que es la utilidad de los hombres lo que explica la formación, por ejemplo, de las sociedades a partir de la célula familiar. Esto, por supuesto, nos lleva a pensar que él pues está de acuerdo con una política basada en el utilitarismo. Ciertamente, podemos decir también que pues critica, por ejemplo, Hume, las pruebas de la existencia de Dios en el ámbito de la religión, de una manera similar a como haría posteriormente el mismo Kant, y pues esto se observa también pues en otros textos, en algún libro más de Hume, como por ejemplo Diálogos sobre la religión natural,
y podemos decir claramente que Hume es un pensador ateo o agnóstico, claramente, lo mismo que, por ejemplo, pues Kant, y se entiende si analizamos su empirismo. Se deriva claramente de su pues empirismo filosófico, de su pues afirmación del gran valor de la experiencia y su rechazo frontal de las ideas innatas y su rechazo frontal de cualquier tipo de espiritualismo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.